Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a hacer una revisión de la localización de los puntos 34 de vesícula biliar y 36 de estómagos. Dos puntos muy utilizados dentro de la acupuntura, dos puntos que se encuentran alrededor de la rodilla del lado externo de la pierna. Pero antes de desarrollar el tema, hagamos la presentación del canal. Bueno, primero vamos a hacer una revisión muy sintética de las características, de la localización y de las funciones de estos dos puntos. El punto 36 de estómago vamos a recordar que quizás sea uno de los puntos más utilizados dentro de la acupuntura y también quizás sea uno de los puntos más tonificantes que tenemos en el organismo. Vamos a recordar cuáles son sus características. El punto 36 de estómago es el punto gemar de estómago. También es el punto gemar inferior de estómago. También dentro de los puntos Shu antiguo pertenece al elemento tierra y también es uno de los puntos de los 4 mares, perteneciendo al mar del alimento. ¿Dónde se va a localizar este punto? Bueno, este punto se va a localizar a 3 chun por debajo del borde inferior de la rótula y a un chun lateral hacia afuera de la cresta de la tibia. Al final del vídeo vamos a hacer la localización práctica de estos dos puntos para que no haya confusión. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, las funciones de este punto van a estar ligadas a lo que es el sistema digestivo y a lo que es la tonificación del cuerpo. Por eso las principales funciones de este punto va a ser regular el estómago, fortalecer el sistema de vasopáncreas, transformar la humedad, tonificar el chi, el yang, la sangre y el yin. También es un punto que va a calmar el shen y también es un punto que abre el canal de estómago. En cuanto al punto 34 de vesícula biliar, vamos a recordar que es uno de los puntos más importantes para desbloquear el chi de hígado. Pero primero vamos a ver cuáles son las características de este punto. Este punto es el punto gemar de vesícula biliar, es el punto gemar inferior de vesícula biliar, también es un punto hui, es decir que este punto es el punto de reunión de los tendones y dentro de los puntos Shu antiguo pertenece al elemento tierra. ¿Dónde se va a localizar este punto? Bueno, este punto se va a localizar por delante y por debajo de la cabeza del peroné. Como dije anteriormente, al finalizar el vídeo vamos a hacer la localización práctica de los dos puntos. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, este punto va a tener como función beneficiar los tendones, las uñas y las articulaciones. Es un punto que va a drenar y a desbloquear el chi de hígado y de vesícula biliar. Es un punto que va a aliviar el dolor. Es un punto que va a beneficiar la zona de los hipocondrios, liberando el estancamiento que se pueda producir y el dolor que se pueda producir en esta zona. Y también es un punto que va a eliminar calor, humedad de hígado y vesícula biliar. Ahora sí, vamos a pasar a la localización práctica de estos dos puntos. Bueno, para localizar correctamente estos dos puntos, el punto 36 de estómago y el punto 34 de vesícula biliar, lo primero que tenemos que hacer es identificar las distintas referencias anatómicas. La primera referencia anatómica que vamos a identificar va a ser la rótula. La rótula estaría localizada aquí, este sería el borde inferior de la rótula. Luego vamos a identificar la cresta de la tibia. Esto sería la tibia y la cresta de la tibia. Y por último vamos a identificar la cabeza del peroné, que estaría localizado aquí al lateral externo de la pierna. Entonces tenemos la cabeza del peroné,
la tibia y la cresta de la tibia, y la rótula. El primer punto que vamos a identificar va a ser el punto 36 de estómago. Dijimos que el punto 36 de estómago está localizado del borde inferior de la rótula, 3 chun hacia abajo y un chun hacia afuera de la cresta de la tibia. Vamos a pedirle que coloque su mano bien justo sobre el borde inferior de la rótula y marcamos los 3 chun, que estaría aquí, serían los 3 chun, y un chun hacia el lateral, hacia afuera de la cresta de la tibia. Entonces marcamos, aquí estaría el chun, el punto 36 de estómago estaría localizado aquí, y si palpamos vamos a encontrar que hay una pequeña depresión. También puede ser un punto doloroso a la palpación. Otra forma de localizar este punto 36 de estómago es con el centro de la palma de las manos, la vamos a colocar bien justo sobre la rótula. El dedo anular lo vamos a colocar en el borde externo de la cresta de la tibia y bien junto al dedo anular colocamos el dedo meñique. Bien justo donde está la yema del dedo meñique es el punto 36 de estómago. Coincide perfectamente. Si palpamos, encontramos una zona blanda. Bueno, ahora vamos a localizar el punto 34 de vesícula biliar. Dijimos que el punto 34 de vesícula biliar está localizado por debajo y por delante de la cabeza del peroné. La cabeza del peroné la habíamos marcado aquí, por debajo y por delante. Es muy fácil de localizarlo. Tocamos la cabeza del peroné, dejamos caer el dedo y justo hay una depresión y hay una zona blanda. Este sería el punto 34 de vesícula biliar. Y aquí estaría el punto 36 de estómago. Hay una pequeña depresión y aquí también encontramos una pequeña depresión.